Primera Timoteo 6, del 3 al 5, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las del Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido, es en discusiones y contenidas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres y de mente depravada, que están deprivados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por este día, Señor, y gracias por tu palabra, tu santa palabra, Señor. Nosotros, otra vez, como iglesia, queremos ser una iglesia de sola escritura, Señor, que somos personas que creemos en tu palabra, que toda palabra viene de ti, Señor, y que tú nos hablas y comunicas a través de tu palabra, Señor. Habla en los corazones en esta tarde, Señor. Comunícate con nosotros, Señor, y ayúdanos a ver, Señor, la verdad y poder poner en práctica esta verdad en nuestras vidas. Limpia nuestras mentes en este momento, nuestros corazones, de cualquier malicia, Señor, y ayuda a poder escucharte con corazones arrepentidos, Señor. Oramos por el nombre de Cristo. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Titulé el mensaje de hoy: el corazón del falso maestro. Es el tema que nos toca en esta lectura hoy. Y hemos visto que esta carta habla mucho de este tema. Es un problema en la iglesia de Efesios, era un problema en la iglesia de Efesios y es un problema de la iglesia de hoy. Es algo que es aplicable hoy esencialmente, porque este problema, otra vez, todos los problemas que vemos en la Biblia se ven hoy en día, actualmente en la iglesia. Amén. ¿Cómo se puede saber si alguien es una persona falsa o es una falsificación de lo que es la verdad? Es algo que enseña una falsificación de lo que es la verdad. Sencillamente cuando no dice la verdad. Pero ¿qué es la verdad? ¿Y dónde se encuentra la verdad? Tú le preguntas eso a muchas personas y te dan diferentes preguntas, te dan diferentes respuestas. Pero la mayor protección del creyente cristiano contra la falsedad es saber por sí mismo lo que enseña y lo que dice la palabra de Dios. No todo el mundo cree así, hermanos. No toda la iglesia cristiana supuestamente enseña eso. Es muy importante que ustedes sepan manejar y sepan lo que dice la palabra de Dios, para poder saber otra vez si lo que alguien te está diciendo o enseñando no es de Dios. Con la palabra de Dios disponible, no hay excusa por la ignorancia. Tenemos muchos hermanos hoy en día que caminan en ignorancia porque realmente no conocen lo que dice la palabra de Dios. Saben lo que dice fulano o otra persona, lo que enseña este maestro, pero realmente no saben lo que dice la palabra de Dios sobre cada enseñanza o cada doctrina bíblica. La ignorancia es como uno abriendo la puerta, dándole la bienvenida o la entrada a un lobo para entrar, invitándole a su hogar para destruir sus corderos, su rebaño, en el rebaño tuyo. Ponte a pensar, es uno sabiendo que te van a hacer daño y abriendo la puerta todavía.
no tiene sentido, ¿no? Y en la iglesia es así, nosotros sabiendo que tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad, ¿cómo es que vamos a invitar otro tipo de enseñanza? Este pasaje, hermanos, es muy crítico. Y es un pasaje serio que debemos coger en mente, porque es un pasaje que como iglesia debemos de estudiar constantemente para mantener nuestras iglesias, nuestros púlpitos, nuestras clases, nuestros estudios puros cuando viene la palabra de Dios. Es muy importante que sepamos lo que estamos enseñando, de dónde viene el material. Tenemos muchas iglesias hoy en día que enseñan lo que uno siente es mejor, o hay muchas iglesias fad. ¿Cómo se fad en español? ¿Ah? Fad, no, sí, fad. Entonces algo fad, algo que para el momento es lo que todo el mundo está haciendo. Y en esta iglesia estamos estudiando el libro de tal, y estamos aplicando estos métodos para crecer la iglesia. Y todo el mundo, cuando tú vas a estos talleres de evangelismo, todo te está enseñando lo que todo el mundo está haciendo y lo que está trabajando aquí. Otra vez, no es todo malo, hermano, pero todo el mundo siempre está buscando manera de crecer o manera de manipular, y te digo, después de los años yo voy menos a estas conferencias, porque yo, obviamente, esto no es lo que enseña la Biblia. No es tratar de buscar el mejor método, lo que todo el mundo está haciendo para crecer. Es lo que la Biblia enseña, es lo que debo de yo practicar bíblicamente. Y el poder no está en los métodos, el poder está en la palabra de Dios. Cuando yo estoy dependiendo de los métodos para crecer la iglesia, o para que enseñar a la gente, después ya no estoy dependiendo de Dios, aunque planificación es importante y cómo sea la estructura es importante, pero en el fin no estoy tratando de manipular o tratar de hacer algo, porque es lo que todo el mundo está haciendo, es lo que es lo nuevo. Y vivimos en un país así, tenemos una manera de pensar así, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Y muchos otra vez, me estoy saliendo del tema, pero cuando viene a los maestros de falsos, tenemos que cuidar la iglesia de no dejar caer, porque tenemos que ver qué es dónde queremos llegar como iglesia. ¿Queremos tener una iglesia llena? Sí, a todo el mundo le gusta tener una iglesia llena, pero ¿por qué? Porque Dios nos llama a crecer en el reino de Dios. Si esa es tu razón, sí, es bueno, ¿verdad? Pero después, ¿quién es el que hace el resultado de crecer en esa iglesia? Es Dios. ¿Qué es el trabajo del predicador? Predicar fiel la palabra de Dios. ¿Quién es que crece en la iglesia? Dios. Yo no tengo que manipular a nada o a nadie para crecer la iglesia. Yo predico el evangelio y Dios crece su iglesia. Esa es la orden de Dios. Tenemos que tener cuidado de buscar manera otra vez. Vivimos en una era que si yo lleno los bancos tengo más dinero, que puedo hacer más y cosas. Para el nombre del Señor lo hacemos todo, pero estoy usando fórmulas manipuladoras para llegar a ese punto. Después no es de Dios, porque Dios no tiene que manipular a nadie, hermanos. Es a través del poder de la palabra de Dios. Cuando yo me desvío de Cristo, cuando me desvío de que Cristo sea el centro de lo que estamos enseñando aquí, después llámame la atención, hermanos, porque no estamos caminando bien. Amén. Ahora, los falsos maestros, en el primer punto, enseñan una doctrina falsa. 1 Timoteo 6:3 dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, esta parte es importante.
las de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Un falso maestro enseña, otra vez, la palabra doctrina se puede traducir enseñanza, tiene enseñanza diferente y no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de lo que enseña la palabra de Dios. Vivimos una era que muchas iglesias hoy en día ya no enseñan la palabra de Dios. Enseñan emocionalismo, enseñan lo que es intelecto, lo que ya no creen toda la palabra de Dios porque son tan sabios que saben más que la palabra de Dios. Es que vivimos una era que hay personas que dependen en sus emociones, pero no dependen de la palabra de Dios. Hay pastores, hermanos, que no conocen la palabra de Dios. Ellos basan su ministerio en cómo se sienten en ese día. Yo una vez estaba, hace muchos años, cuando empecé a venir a Bible Baptist Church, Pastor Pedro tenía un predicador invitado. Y yo estaba sentado en el segundo banco, me recuerdo que estaba sentado ahí con Debra, y vio el pastor que estaba invitado estaba sentado ahí adelante. Y estaban cantando y él tenía un papelito y estaba escribiendo unas notas. Y yo digo a Debra, mira, él está escribiendo su mensaje ahora. Y él cogió ese papelito y él basó todo lo que él predicó sobre lo que se cantó en ese día y las notas que él cogió. Él no estaba preparado, él seguía repitiendo algo. Y tú ves que, wow, ese no vino preparado a predicar. El Espíritu te guía y te mueve, pero él no estaba preparado para predicar la palabra de Dios. Eso es un pecado, hermanos. Y de ese día me recuerdo que uno tiene un llamado grande en pararse aquí en el púlpito y traer la palabra. Pero si uno no está preparado y no va a traer lo que enseña la palabra de Dios y voy a predicar lo que yo siento en mi corazón ahora mismo, otra vez, emocionalismo, yo puedo tenerlo todos ustedes moviéndose y llorando. Es que, otra vez, son formas de manipulación, hermanos. Yo tengo un amigo cuando fui al seminario que era ese tío carismático. Y él me decía, él era director de música, y él me decía a mí que podía mover a todo el mundo. Él sabía manipular a la gente cantando la misma música una y otra vez y otra vez y otra vez. Y lo que hace es tener a todo el mundo en un estado de hipnosis. Y él dijo que él podía tener a todo el mundo moviéndose y ellos hacían todo lo que él decía. Para que tú veas, y él dijo, era una forma de manipulación. Entonces es una forma de emocionalismo. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, que no caigamos en esas trampas. Otra vez, llamando eso al Espíritu Santo, cuando no es el Espíritu Santo. Entonces, es el diabólico, hermanos. Eso no es de Dios. Son estos maestros no enseñan las palabras del Señor Jesucristo, dice este texto. Esto es una acusación terrible, ¿no? Bíblicamente, que alguien te diga que tú enseñas una doctrina diferente que la de Jesucristo. ¡Qué acusación! Imagínate ser uno de nuestros pastores parado en un púlpito o en una clase y pretendiendo ser un maestro del Señor, porque es lo que está haciendo, está pretendiendo ser un maestro de Dios, pero sin enseñar sus palabras, porque son personas que enseñan doctrinas diferentes. No están enseñando la palabra de Dios, están enseñando sus propias palabras bien elocuentes, bien, otra vez, hay personas que saben, otra vez, yo he oído pastores que predican con palabras y saben cómo poner frases de tal manera que son bien impresionantes la manera que hablan. Entonces están hablando bobería, hermanos. ¿Qué importa si tú sabes cómo hablar y lo que estás diciendo no es la verdad?
es más importante predicar la verdad, hermanos. Mira lo que dice el texto, dice que el falso maestro no se conforma a las sanas palabras. La palabra conforma significa acercarse y tiene sentido de apegarse a Cristo, apegarse a uno. No se conforma, no es una persona que no está pegado a Cristo. Una persona, otra vez, que no está pegado a las enseñanzas de Jesucristo. El falso maestro simplemente no está dispuesto a estar unido con el Señor Jesucristo. No está dispuesto a confesar que Jesús es el Señor, Dios del cielo, el mismo Hijo de Dios. Tampoco está dispuesto a confesar que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Son personas que no predican el arrepentimiento de sus pecados. ¿Por qué? Porque eso ofende a las personas. Y yo no quiero ofender a nadie. Yo quiero que ustedes les guste lo que yo diga. Y caigan en amor de la manera que yo digo las cosas. Y la gente quiere sentirse bien, ¿no? Y se van de aquí contentos de todo lo que he escuchado. Pero la palabra no enseña eso. La palabra nos confronta a nosotros con la verdad. Y nos confronta con nuestros pecados. Y nos lleva a hacer una decisión. Y nos lleva a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener una relación justa con Dios. Mira lo que dice aquí, sigue diciendo. Y la doctrina que es conforme a la piedad. El falso maestro no se conforma tampoco a las enseñanzas de piedad, de vivir una vida justa, una vida total separada a Cristo, hermanos. No está dispuesto a aceptar la justicia de Dios revelada en Jesucristo. No quiere separarse del mundo ni apartarse de su vida totalmente para Dios. Ha comprometido su vida a la profesión del ministerio. Muchos pastores hoy en día o líderes ven el ministerio como una profesión. Yo soy un profesional, soy un pastor profesional. Yo soy, la vocación mío es predicar la palabra. Ven el ministerio otra vez más como una profesión que como un llamado de Dios a hacer la voluntad de Dios. Un profesional trabaja para dinero y si tú no le pagas, no trabaja, ¿no? Pero que es llamado de Dios, va a predicar la palabra de Dios, si le paga o no le paga. Amén. No está comprometido a representar a Cristo y su palabra. Está comprometido al ministerio y trabajar otra vez en el ministerio como su profesión. Aunque sabemos que el pastor se debe de dar su dinero, pero a la misma vez él no trabaja para eso. Él trabaja para el Señor y ese trabajo del Señor provee para él. Amén. Mira lo que dice Gálatas 1, del 6 al 9, dice la palabra de Dios. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Dios. Mira lo que dice aquí. Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay otros que los perturban y ustedes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema.
como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Eso quiere decir que debemos saber el evangelio, conocer el evangelio, porque cada uno de nosotros vinimos al Señor a través del evangelio. Y si tú viniste al Señor de otra manera que recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, otra vez, entiende que el arrepentimiento y la fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que es el Evangelio, es importante para el creyente ser salvo. Amén. Punto 2. Los falsos maestros son orgullosos. Mira la primera parte del 4. Dice, está envanecido y nada entiende. ¿Qué entiende? Nada. La palabra envanecido significa orgulloso, hinchado, engreído. La palabra también incluye la idea de necedad. Rechaza la evidencia de que Jesús es Señor. Tú sabes que hay una enseñanza hoy en día que enseña que tú puedes ser cristiano. Esto es una enseñanza, otra vez, enseñada en uno de los seminarios. Salió de este seminario, Dallas Theological Seminary. Salió de este seminario y todavía se enseña ahí. Una enseñanza que se hizo popular por el pastor, profesor Charles Riley. Y él, en sus libros de teología, él escribe que tú puedes hacer, a ver, muchos cristianos creen esto, que tú puedes ser cristiano y Cristo no ser Señor de tu vida. Ponte a pensar en eso. Queriendo decir que tú puedes ser cristiano y seguir viviendo de la misma manera que tú antes vivías, ¿verdad? Porque ¿quién es el Señor de tu vida cuando tú no conoces a Cristo? Tú. Tú sigues siendo Señor y tú sigues tu manera de vivir y tú sigues viviendo una manera pecaminosa. Y para esta persona dice que tú puedes ser salvo y seguir viviendo en pecado. Y algunas personas tienen una experiencia segunda después, cuando reciben a Jesucristo como Señor. Y ahí es donde ellos empiezan a seguir al Señor y caminando. Pero cuando uno mira la Biblia, no enseña eso, hermanos. Eso yo he buscado y no he encontrado ni un versículo que respalda eso. Y quiero que ustedes entiendan que cuando yo recibí a Cristo, lo recibí como Señor y Salvador. Porque lo que pasa dentro de nosotros es hay un cambio en nosotros que cuando yo recibo a Cristo, yo me arrepiento de mis pecados. ¿Qué es lo que pasa? Hay un cambio de 180 grados, ¿verdad? Quiere decir que ya yo no camino en el camino que yo tenía para mi vida. Yo no estoy caminando en el camino que el Señor tenía para mí. Yo ahora lo sigo a Él y lo obedezco a Él. Eso pasa en el momento que yo recibo a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque cuando yo estaba muerto en mis pecados, Él me despertó. Ahora yo estoy despierto en el Espíritu Santo y ahora otra vez soy una persona nueva en Cristo. Soy nacido de nuevo. Soy una persona nacido de nueva. ¿Cómo yo puedo seguir caminando en el pecado de una manera pecaminosa que yo antes caminaba? Es que es imposible ser una persona nacida de nuevo y seguir caminando en los pecados que yo antes caminaba. Es que, hermanos, tenemos que entender que esa enseñanza no es de Dios. Eso no es el Evangelio. Tenemos que tener cuidado, hermanos, otra vez. ¿Y cómo es que yo sé eso? Porque cuando yo le doy gracias a un amigo mío cuando estaba, eso fue cuando primero vine aquí, eso fue como el año 2001, 2002. Mi amigo
Bill Payne, él estaba enseñando una clase sobre Romanos, y yo empecé a venir aquí cuando él comenzó esa clase, y yo tenía preguntas. Y él me dijo que sobre la salvación, pues estaba estudiando, le digo, lea el libro So Great Our Salvation de Charles Ryrie. Él no me dio la respuesta, me dijo dónde estudiarlo. Y se me olvidó el libro. Y el libro de John MacArthur, The Gospel According to Jesus. Otra vez, eso fue un libro famoso en que escribió en el 1980s por ahí, y había mucho debate porque él salió con ese libro, y Ryrie salió con el libro de él para responder a MacArthur diciendo que la salvación que Cristo no tiene que ser Señor de tu vida. Estudiando la Biblia, los dos libros, el libro de Ryrie era así de gordo y no tenía ninguna referencias bíblicas, era más sus pensamientos sobre la teología que él pensaba. El libro de MacArthur era así de grande y tenía mucha escritura bíblica que respaldaba lo que él enseñaba. Y tú ves que cuando estudié eso otra vez pude entender mejor este tema y la enseñanza sobre la gracia de Dios y las doctrinas de la gracia, porque en ese libro él lo explica y lo destaca de una manera profundamente. Tenemos que tener cuidado en quién leemos, quién estudiamos, en quién escuchamos. Tenemos que tener cuidado en las músicas que escuchamos, hermanos. La música que escuchamos, si no tiene palabra de Dios, otra vez podemos caer en la trampa de creer lo que están diciendo las palabras. Cuando nosotros cantamos cánticos aquí, otra vez, no solamente la palabra de Dios se predica aquí, en la música cuando oramos tiene que respaldar lo que enseña la palabra de Dios. Si va contrario a la palabra de Dios, aunque es una canción que te hace mover, hermanos, no debemos cantarla, especialmente aquí. Amén. Estamos aquí para agradar a Dios, adorar a Dios, no nuestros cuerpos. Amén. Pero tenemos que cuidar otra vez que estos falsos maestros, dice que son envanecidos, son orgullosos. Cuando uno cree lo que él dice es verdad, aunque va contra la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos discusiones con personas que creen que lo que ellos creen es verdad, aunque va contra la palabra de Dios? Y tú le enseñas el texto que dice, no, es contrario. Y ellos todavía te pelean que es la verdad, porque tú no entiendes lo que mi experiencia y lo que yo he pasado y lo que Dios me ha revelado. Pero hermano, va contra la palabra de Dios. ¿Cómo es que es de Dios? Y eso tenemos que ver que hay un orgullo que viene a uno cuando cree que sabe todo o que entiende todo. Pero nosotros tenemos la verdad para nosotros poder reflejar nuestros pensamientos o lo que creemos o lo que yo me crié pensando. O el pastor me enseñó todo esto toda mi vida. Eso es verdad. Pero si va contra la palabra de Dios, pues no es verdad. Es opinión tuya, pero opinión falsa, ¿no? Tenemos que buscar de la palabra de Dios y no caer en la misma trampa de ser orgulloso. Si somos honestos, a nosotros muchas veces somos orgullosos o envanecidos en lo que creemos, porque muchos de nosotros nunca hacemos errores, hermanos. Muchos de nosotros somos casi perfectos y nunca hacemos errores, nunca decimos nada malo, pero sabemos que, hermano, que todos los días decimos cosas que no es verdad. Pero en nuestras mentes, si tú me vas a acusar de algo a mí, yo voy a defenderle y decir que yo estoy correcto. Y busco una pelea contigo y trato de argumentar que yo estoy correcto y tú estás mal, ¿no? Está en la naturaleza del hombre defenderse él mismo. Y
Y así es. Y cuando creemos que algo es verdad, peleamos para eso, hermanos. Por eso es mejor cuando alguien me trae algo a mí. Si yo no puedo defenderlo bíblicamente, porque conozco eso, yo tomo el tiempo de estudiarlo y venir y traer un argumento bíblico para lo que yo creo. Porque si lo que yo creo es bíblico, la Biblia lo va a respaldar. Y si no, la Biblia no puedo respaldar, después yo lo puedo tomar como una área greca, otra vez, no puedo decir definitivamente que esto es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de no ser, y eso es lo que pasa mucho con los legalistas, que son las que tratan de ponerle leyes encima de la palabra de Dios para que tú tienes que seguir esto y esto para que sea fiel al Señor. Pero la Biblia no enseña esto. ¿Por qué tengo que seguir esto y esto? Porque esa persona quiere, no. Si la palabra no lo dice, no tenemos que ser obedientes a lo que enseña. Amén. Tenemos que tener cuidado en personas que tratan de ponerle a la palabra de Dios. Que era lo que hacían los fariseos, que ponían leyes encima de las leyes de Dios. Tercero, tienen un interés por las cosas inútiles, un interés corrompido a las cosas inútiles. Dice el versículo, la segunda parte del 4, dice, sino que tiene un interés corrompido en discusiones, en contenidas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Cuando se prepara para predicar y enseñar la palabra de Dios, el falso maestro no se basa en la fuente primordial de la base que debemos de basarnos, que es la palabra de Dios misma, ¿no? El predicador debe de basar toda su enseñanza en la palabra de Dios, ¿no? Pero el falso maestro no está anclado en la palabra de Dios, está fijo en lo que él cree es verdad, en lo que él ha aprendido, en libros que él ha estudiado, en filosofías del mundo que son populares en ese tiempo, en sus experiencias externales. En esas cosas él depende cuando predica. Y lo digo otra vez, yo siempre he sido una persona que he enseñado. El maestro mío del seminario fue Pastor Fraguela, y la manera de predicar fue exponer la palabra de Dios, y cuando él enseñaba, él era bien, él predicaba de la palabra y exponía de la palabra de Dios. Y me recuerdo una vez que me tocaba predicar, y le pedí al asistente pastor en ese tiempo que si me podía ayudar, como este fue en el año 2003, por ahí, si me podía ayudar y darme ayudas en cómo preparar el mensaje. Y me recuerdo lo que él me dijo. Él me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es que tú quieres terminar? ¿Qué es la conclusión de que tú quieres enseñar? Y después del final, trata de ir atrás y busca puntos que tú quieres enseñar sobre ese tema. Y ahora en esos puntos busca textos bíblicos para respaldar todos tus puntos. Y yo me puse a pensar, wow, eso es mucho trabajo. Pero yo me di cuenta que en eso yo voy a poner mi propia conclusión. Yo voy a poner mis propios puntos. Voy a buscar textos en versiones que me conviene para decir lo que, no en contexto, en el contexto que yo quiero decir, y buscar textos. Y estoy yendo al revés de lo que enseña la palabra de Dios. Pero cuando uno expone la palabra de Dios, no es de esa manera. Otra vez, no le hice caso. Porque cuando uno estudia la palabra de Dios,
el bosquejo y lo que enseña viene de la palabra de Dios. Los puntos vienen de la palabra de Dios. Uno empieza con un pedazo de papel y pone el texto y ahí se divide el texto. Si tú ves los mensajes, los textos están divididos y yo lo cojo y lo divido porque ahí tú ves los puntos y los divides. Dios te da los puntos. Dios te da el pasaje y Dios te da el mensaje. Y la conclusión debe de venir, la introducción debe de venir del texto y la conclusión debe de venir del texto. Todo está ahí. Es mucho diferente porque el mensaje depende de lo que dice Dios en su palabra, no lo que yo quiero enseñarle a ustedes. ¿Entiende? Y por eso tú ves que los intereses de esa persona están en las cosas inútiles. Es lo que ellos les quieren enseñar. Es en la dirección que ellos quieren dirigirlo. Yo te puedo manipular de esa manera. Yo quiero guiarlos a este fin. Vamos a elegir esto y ahora vamos a buscar puntos que nos va a llevar todos nosotros a este punto. Simplemente la Biblia no es la base de lo que estamos enseñando. Son mis ideas. Y estoy usando la Biblia sueltamente para llegar yo a ese punto. Uno que es famoso, y me di de cuenta que esta persona era un seguidor de Rick Warren, y él es bien famoso en ese estilo de predicar. Tú ves que Rick Warren en su iglesia en el último año fueron excluidos de los bautistas del sur, porque ellos en su iglesia ahora tienen mujeres pastoras. Tú ves que él empezó ahí, tú ves que ya poco a poco se ha alejado más y más de la escritura, al punto que los bautistas del sur tuvieron que cortar su iglesia y excomunicarla de los bautistas del sur. Tú ves que tenemos que tener cuidado de no dejarlos de la palabra de Dios, porque eso nos puede llevar a un lugar donde ya estamos enseñando cosas que no son bíblicas, cosas que son inútiles. Otra vez, estas personas siempre están tratando de pelear y buscar puntos, de tratar de ganar sus argumentos, de sus enseñanzas erróneas que no son de Dios. Tú más que tienes que traer a la palabra de Dios. Y es lo que es la palabra. Pero con todo eso, te digo la verdad, un hombre que no es llamado por Dios, un hombre que no conoce la palabra de Dios, va a traer y va a pelear por sus argumentos porque no sabe mejor. Él no sabe mejor. No sabe lo que es estudiar la palabra de Dios. No sabe realmente lo que enseña las doctrinas de Dios, porque él no lo conoce. Recuerdan el principio. Él no conoce la sana doctrina. Él no conoce a Dios. La única manera de enseñar de él es poder traer sus propias opiniones y sus propias enseñanzas y tratar otra vez de usar argumentos psicológicos que el mundo hoy en día usa para mover las personas, pero no es de Dios. Y la cosa es que él no puede ser mejor porque no está dirigido, no está llamado y no está dirigido por Dios para enseñar la palabra de Dios. Amén. MacArthur dice, su enfermedad implica una preocupación por preguntas inútiles, por discutir acerca de palabras. Discusiones se traduce a satisis, que se refiere a especulaciones sin valor, contenidas de palabras, literalmente significa batalla de palabras. Son personas que no están en la sumisión de la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice, hermanos, pues vuestra exhortación, cuando cuando predico, yo estoy exhortando la palabra de Dios. Vuestra predicación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se
que nos confiará el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones, hermanos. Yo predico y cada predicador tiene que predicar ¿qué? Solo la palabra de Dios, solo lo que enseña el Evangelio. Así es que hablamos, no agradando a los hombres. Yo no hablo otra vez para que ustedes me digan, buen trabajo, pastor, qué bueno. No, yo predico para Él. Te guste o no te guste, yo predico para Él. Yo, otra vez, en la carne siempre el hombre busca otra vez que otros le agraden, pero si yo estoy predicando para que ustedes le agraden lo que yo digo, hermanos, después nunca voy a estar feliz. Nunca voy a estar feliz. Si yo sé lo que digo es fiel a lo que Él enseña, pues yo puedo tener paz que estoy haciendo lo que Él me llama a hacer. Amén. Punto 4. Tienen una mente corrupta y ignora la verdad. Pero es la primera parte del 5. Dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad. Su mente está corrompida, hermanos, en el sentido que no está centrada en enseñar. ¿Enseñar qué? Lo que dice el versículo 6:3. Su mente está ¿qué? Corrompida en el sentido que no está centrada en lo que dice 6:3. No enseña las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la verdad. Ese texto es clave, hermanos. Cada maestro, cada pastor, cada predicador debe estar enseñando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y las doctrinas conforme a la piedad. Esa es la meta de todo predicador, hermanos. Y si se sale y se desvía de ahí, después está en error y en pecado. Pero si mi mente si mi mente está corruptida, hermanos, y no está enfocada en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está centrada la mente del falso maestro? Su mente está centrada en las doctrinas y teologías de hombres, en las enseñanzas de hombres. Está centrada en las psicologías y filosofías de los hombres. Se centra en la propia energía y superación del hombre, en la construcción de su ego y trata de promover una imagen positiva del hombre. Si tú te puedes sentir bien en ti mismo, en quien tú eres, en tu persona, otra vez por un tiempo cortito va a trabajar. Joel Osteen es famoso para eso. Él te da un texto de principio, te da 7 historias y te hace sentir bien al final del mensaje. Porque Él quiere promover que uno se sienta mejor, que tú salgas agradecido de todo lo que Él ha dicho. Él quiere que tú seas un mejor hombre por ahora. Pero nosotros tenemos que tener cuidado que un hombre que está parado a través de un púlpito tratando de enseñar una enseñanza que no es bíblica, está enseñando filosofías de los hombres y te está tratando de buscar que uno otra vez se siente superior que cuando entró y puede otra vez ser una mejor persona a través de haciendo diferentes hechos y correcciones en su vida. Sí, otra vez temporariamente puede ayudar, pero eternamente, hermanos, esas personas todavía siguen siendo perdidas. ¿Qué sirve, hermanos, si tú te sientes mejor y tu hija está mejorando ahora y vas derechito al infierno? ¿Qué sirve, hermanos? Primero, el trabajo de predicador es traer a la persona al Señor, y el Señor se encargará de arreglar los diferentes deficientes o las diferentes cosas en tu vida que otra vez que siguen otra vez
persistiendo. Él te ayudará. Una vez que tú tienes poder de Él te puede ayudar a sacar y arrancar y quitar y poner de Él. Amén. El falso maestro enseña que el mundo nos puede ayudar. El predicador enseña que solo Dios puede ayudar realmente. Amén. A menudo el falso maestro ayuda a construir nuestro ego y autoimagen y poder, otra vez, lograr más en esta vida. Él te puede ayudar a lograr más en esta vida. Pero como le he dicho ya, eternamente no te puede ayudar. Porque no tiene el poder de la palabra de Dios para poder limpiarte de tus pecados, limpiarte de tus impurezas, cambiarte de un hombre pecaminoso a un hombre de piedad. Amén. Como enseña el texto. El falso maestro nos muestra que Dios es realmente, porque está realmente con nosotros y nos cuida mientras caminamos en la tierra. El falso maestro nos enseña que Jesucristo ha muerto realmente por nosotros o por nuestros pecados y ha resucitado para darnos vida eterna. El falso maestro también nos enseña que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados y ahora somos aceptados por Cristo a través de fe en Él. Y cuando oramos, Dios nos llevará inmediatamente a su presencia, hermanos. Eso es el Evangelio. Pero si yo te estoy predicando de sentirse bien o de milagros o de sanamientos o de si tú estás brincando y saltando, eso te va a llevar más cerca a Dios. Y tú estás practicando eso, es que tú nunca lo vas a conocer, hermanos. Pero de la misma manera que Charles Ryrie enseña que tú puedes recibir al Señor, que tú puedes ser salvado y no recibirlo como Señor. Hay otro lado que enseña que tú realmente no puedes ser salvado si no tienes experiencias externas del Espíritu Santo. Pero tampoco la Biblia enseña eso, hermanos. Tú ves que hay tantas enseñanzas otra vez que el mundo trata de poner. Es Jesucristo más que Espíritu Santo. Jesucristo más. No, hermanos. Es solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Otra vez, el versículo 6:3 dice: las sanas palabras, las de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad. Solo el Evangelio, hermanos, es lo que necesitamos predicar. Romanos 1:28 dice: así como ellos no tuvieron el bien reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convenían. Si tú eres una persona que no sigues al Señor, que no está, otra vez, que no está buscando, no está conforme a las sanas palabras del Señor y no está viendo la vida conforme a la piedad, otra vez, Él te va a entregar a tu mente depravada y te va a dejar caminar en el camino que tú crees que es correcto para ti, no para Él. Último punto. Los falsos maestros piensan que la religión conduce el beneficio económico. La última parte del versículo dice que suponen que la piedad es el medio de la ganancia. Algunos maestros usan otra vez la religión para una manera de ellos hacer ganancias.
No digo el evangelio, no digo el cristianismo, la religión. Porque usan el ministerio y ven el ministerio de una forma de ganancias. Y esto lo vemos en todo el internet hoy en día. No sé cuántos pastores hoy en día tienen sus jets privados y tienen sus mansiones de 20 millones de dólares y viven más rico que la gente rica, hermanos. Ahora, tener dinero no es malo y la iglesia soportando al pastor, y la iglesia debe soportar al pastor en el nivel de lo que la iglesia socialmente está ganando. Otra vez, el pastor tampoco debe vivir una vida pobre en la tierra, afuera, en tents, pero el pastor tampoco debe de ver el ministerio de una manera de ganancia, de yo promover y ganarme y sacarle de la gente. Yo he escuchado de pastores que colectan la ofrenda los domingos y meten la mano y agarran el dinero y se lo meten en el bolsillo. Y eso son las finanzas de la iglesia. Todas las semanas lo que se gana van en el bolsillo de él y él se va. Y eso no es de Dios, hermanos. Tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado y ser contables con lo que Dios nos ha dado. Pero estas personas creen que cuando ellos enseñan y predican, no lo hacen para el Señor, lo hacen como una vocación y una carrera. Y tú ves que muchas personas están estudiando en seminarios y creen que porque fueron un seminario son pastores. Un pastor no es un pastor porque va al seminario, la iglesia se escoge pastores. Es diferente. Pero hoy en día muchas personas salen de seminarios y creen que es como una carrera. Yo ahora voy a ser pastor porque estudié a ser pastor. Pero la iglesia no es diferente al mundo. Los pastores son escogidos por Dios y Dios los levanta. Y ¿cuántos tuve en la Biblia que fueron a seminarios para estudiar? Ninguno. Todos aprendieron a través del pastor que estaba bajo ellos. Ahora el pastor, después de probar y crees que necesita más enseñanza, te puede mandar a un seminario, pero es una persona probada. Hoy en día todo el mundo va a seminario porque el pastor no enseña suficiente para mí, yo tengo que ir a un seminario para aprender más, porque yo quiero más conocimiento. Pero el conocimiento, hermanos, sin la acción no es nada. Es que sin la sabiduría no es nada, hermanos. Es mejor que tú estés llamado y tú estés viviendo y estés estudiando y creciendo la palabra y demostrando los dones que Dios te ha llamado a ser un pastor. Y el pastor que te levante, tú estás sometido a la enseñanza del pastor y creciendo. Y cuando otra vez, después de eso, otra vez, es que uno va al seminario a crecer, porque ya está ahora aprobando y lo que Dios te ha llamado a hacer y va creciendo, y ahora tú vas a un lugar donde te va a crear otra vez en las enseñanzas bíblicas que creemos. Hoy en día tú puedes ir a cualquier seminario, a cualquier escuela, hermanos, porque dice cristiano, dice Jesús, hermanos. Pero las enseñanzas, otra historia. Tuve unos muchachos aquí que fueron a una escuela que se llama Messiah College. Tiene el nombre Mesías, es una iglesia cristiana. Hermanos, cuando la muchacha me vio un día y me dijo que la escuela de ellos enseña en la clase de teología que Dios es una mujer. Otra vez. Y tienen unas teologías otra vez extrañas que no son bíblicas, hermanos. Eso no, otra vez, la enseñanza, las escuelas son buenas y tienen sus propósitos, pero no es el lugar donde Dios llama pastores. En fact, yo conozco de muchos y he escuchado de muchos pastores que vinieron a conocer al Señor en los seminarios. Ellos fueron para conocer más la Biblia y salieron cristianos. Tenemos que tener cuidado en cómo pensar, porque no debemos pensar como el mundo piensa, hermanos. El mundo tiene su manera de pensar. No podemos caer en la trampa del mundo
que todo el mundo debe hacer lo mismo que hace el mundo y tenemos que seguir todos los modelos de él. No, seguimos el modelo bíblico, lo que el Señor enseña sobre la palabra de Dios. Y lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, yo no lo puse ahí, pero dice en este mismo texto, en el 5, dice: para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Yo me someto a Él para sacar ganancias de Él. Todo lo que yo hago para Él es para yo ganarme y llenarme los bolsillos. Porque Dios me va a bendecir porque yo soy fiel a Él. Y si no tengo dinero, pues es que no he sido fiel al Señor. Tú no estás haciendo lo que Él te ha llamado a hacer y por eso no tienes dinero. Hermanos, son enseñanzas de Satanás. Ten cuidado, hermanos, en seguir esas enseñanzas. Quiero terminar con estas palabras. El falso maestro sigue la enseñanza centrada en el hombre y del autoayuda, pero no pertenece esa enseñanza en el púlpito de Dios o la iglesia de Dios. Pertenece a las salas de conferencias y salones del mundo secular, pero no de la iglesia, hermanos. La iglesia debe de mantenerse pura y libre a proclamar el evangelio y el amor supremo de Dios, demostrado en el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Si la raza humana falla en mantener la palabra pura de Dios fluyendo desde los púlpitos de las iglesias, entonces la raza humana está condenada, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando morimos, eso es todo. Y eso es lo que cree el mundo. Estaremos separados de Dios eternamente. Si morimos sin Él, estás separado de Él eternamente. Si eso es todo. Si no hay vida eterna, eso es todo para ti. Lo que te sigue aquí es una vida eterna. ¿Aquí dónde? En el infierno. Solo Dios nos aceptará a Él si nos acercamos aquí a Jesucristo y recibimos a Jesucristo. Por tanto, la hora crítica para el hombre siempre será cuando uno se siente bajo la predicación de la palabra de Dios y se está predicando lo que dice en versículo 3, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la verdad. Amén, hermanos. Cuando el hombre escucha la palabra de Dios predicada, debe de responder a lo que Dios le está diciendo en ese día. Amén. Quiero terminar con este texto y aquí cerramos. Segunda de Juan 10 del 10 al 11 dice: si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, que está en la palabra de Dios, el evangelio, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que saluda participa en sus malas obras. Sométete solo a las personas que enseñan la pura palabra de Dios. Que eso sea a nosotros. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado. Pido, Señor, por sabiduría, Señor, para cada uno en cómo practicar estas verdades. Ayuda a cada uno de estos miembros o estas personas aquí hoy, Señor, que estén escuchando este mensaje, a someterse a tu palabra, crecer en tu palabra, saber lo que es tu palabra para mejor juzgar en cómo caminar a través de tu palabra. Oro que nadie aquí sea engañado por maestros falsos, Señor, pero cuando sean otra vez fiel a tu palabra, que cuando oigan
algo que no es verdad, rápidamente se van corriendo de las mentiras de Satanás y buscan de tu palabra. Ayúdanos todos a ser fiel a ti y tu palabra. Oramos por el Cristo.